Creo que ahora sí ya, ¿verdad? Listo, ya, adelante. Bajito. De acuerdo, muchísimas gracias. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a las sextas mesas de análisis estudiantiles, implicaciones mundiales del andamiaje universal de redes comerciales y financieras del Seminario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como segunda parte de este evento, bajo el marco del proyecto PAPIT número 6 y el proyecto PAPIME número 7 del Seminario de Relaciones Internacionales, presentamos la segunda mesa titulada Retos de las metodologías internacionales para el análisis de proyectos y escenarios comerciales y financieros. Mi nombre es María José Ramírez García y tengo el gusto de moderar esta mesa. Nuevamente agradecemos este espacio de discusión al doctor Edmundo Hernández Vela Salgado, director del Seminario de Relaciones Internacionales, y a nuestra querida coordinadora de este proyecto, la doctora Ana Laura Pérez Aparicio, y a nuestro departamento de apoyo del seminario por su esfuerzo y dedicación. Para esta segunda parte tenemos el honor de contar con eh, Ailín Monter López, Eric Piña Oteiza, Andrea Trejo Bautista y Elaine Jimena Toledo Cervantes. Les recuerdo que cada ponente tiene 20 minutos para su exposición y se pueden apoyar en el cronómetro que aparece en la pantalla. Para cederle la palabra a nuestra primera ponente, me permito dar una semblanza. Aline Monter López es estudiante del octavo semestre de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Participó y obtuvo el primer lugar en la categoría licenciatura del curso y concurso Políticas Públicas, la relación bilateral entre México y la Unión Europea de la UAM Xochimilco y la delegación de la Unión Europea en México. Cuenta con un certificado de estudios europeos e internacionales otorgado por la Universidad de Sciences en Francia durante su intercambio en dicha institución. También ha participado en un panel de discusión juvenil sobre el futuro de la relación México-Estados Unidos entre la UNAM y la Universidad de Arizona, organizado por el Consulado Mexicano en Tucson. Actualmente es profesora adjunta de Derecho Internacional Público y sus áreas de interés son la cooperación internacional y diplomacia descentralizada. Aileen, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Primeramente, me gustaría agradecer al Seminario de Relaciones Internacionales por el espacio para presentar este tópico. Durante mi ponencia abordaré como uno de los acuerdos más ambiciosos en materia económica del siglo XXI, el cual promete conectar a 778 millones de personas, reducir aranceles, beneficiar a empresas de todos los tamaños y cuidar el sector primario al mismo tiempo, podría acentuar un modelo de centro-periferia en detrimento del bloque latinoamericano firmante. Si bien a simple vista los beneficios parecen ser muy atractivos entre el acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, existen disparidades en materia del contenido económico vertido, como reglamentación dispar, compromisos poco recíprocos y salvaguardas unilaterales que pueden acarrear consecuencias económicas muy negativas si no se crean políticas públicas para catalizar los efectos positivos de la apertura y corregir dichas problemáticas. Primeramente, me gustaría decir que si los tratados de libre comercio han sido una herramienta muy útil para los gobiernos y bloques regionales para ampliar sus mercados y con ello conseguir exportar bienes o servicios que de otra manera sería muy complicado que se insertaran en otro mercado, puede y por sí mismo la cantidad de interferencias regulatorias que se van a ir haciendo menores conforme el paso de entrada en vigor de estos acuerdos, es necesario que tenga como tal un contrapeso para que la liberación en sí misma no llegue a afectar a los países que están siendo receptores de estos acuerdos. En mi ponencia me voy a enfocar en el caso del Mercosur, conformado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, que decidió optar por expandir sus redes comerciales con un socio alternativo a Estados Unidos, en este caso que es la Unión Europea. Durante muchos años fue muy difícil para ambas partes concretar un acuerdo, debido a que había sectores específicamente sensibles que impedían una liberalización completa.
no fue hasta la cumbre de líderes del Mercosur en Montevideo a finales de 2024, en donde finalmente se concluyeron las negociaciones y se envió este mecanismo de asociación económica a los parlamentos de diversos Estados miembros para ser ya fuera ratificado o aprobado. Este acuerdo había sido visto con mucha esperanza por parte de ambas partes, pero en especial del bloque del Mercosur. Recordemos que habían estado pasando por una racha muy negativa ciertos países como Argentina, eh, entre otros, en los cuales su economía se había visto afectada y veían este acuerdo con una esperanza. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou también, cuando salió la cumbre de Montevideo, hizo una alusión a que, cómo este acuerdo les brindaría una mayor oportunidad de de expansión económica, señalando que cuando salió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el sol ya había estado saliendo de las nubes, contrario a otros días en que en su día, en su país, había estado lloviendo, lo cual pues podemos ver que era una analogía que venía algo mejor. Sin em- y pues en teoría sí podría haber sido, ya que el libre comercio que permite este acuerdo permite que el Mercosur tenga acceso a 23,5% del PIB global contra el 1,4% que tenía acceso antes del acuerdo. Esta concretación permite que también se inserte en uno de los mercados bienes específicos que vienen del Mercosur en un que tiene un amplio poder adquisitivo con más de medio millón de consumidores de clase media. También por la parte del viejo continente podemos ver que tenían una visión de que iba a aperturar a la entrada de maquinaria y aparatos, productos químicos, farmacéuticos y otros transportes que iba a servirles de contraparte para enfrentar la presencia de China. Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, señalaba que era esencial que se reducieran los riesgos de que otros competidores se insertaran en este tipo de mercados, por ejemplo, China. Anteriormente a este acuerdo existían aranceles muy altos para que entraran bienes hacia el Mercosur, por ejemplo, 35% en autopartes, 14 al 18% en maquinaria y 20% en productos químicos. Y por el momento todo esto suena muy bien y que va a permitir a ambas partes crear una diplomacia entre regiones muy fructífera. No obstante, si no se cuentan con las políticas públicas adecuadas por parte del Mercosur para no tener un modelo basado en las exportaciones y que reciba importaciones con mayor valor agregado, se podría caer en un modelo de centro-periferia, en donde los países periféricos, en este caso los primario exportadores, que surten a los países industrializados de bienes como materias primas con alto valor voluble, tenemos que decirlo, podrían encontrar muchas dificultades para dejar atrás este modelo que les genera un déficit comercial muy importante y un ciclo y a la vez genera un ciclo de dependencia que nunca va a terminar, ya que las empresas de capital nacional se podrían centrar únicamente en producir materias primas, pero ya no hay hacia dónde más salir. Este tipo de modelos ya había sido criticado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en especial por Paul Preich, que mencionaba que la División Internacional de Trabajo que a veces plantean los acuerdos de libre comercio realmente deja a lo que es designado en dichos acuerdos como la periferia, un sector que sería un sector productor exportador de materias primas, en una enorme desventaja, ya que impide que los países puedan avanzar hacia un desarrollo de su industria autónoma en todos los eslabones. Siempre van a estar dependiendo de la maquinaria que viene de los otros lugares y se va a tener un endeudamiento insostenible que hasta puede generar un déficit económico y científico al mismo tiempo con el exterior. Es por eso que este modelo es un tanto peligroso para el Mercosur y si no se toman medidas apropiadas por parte para traer el acuerdo a la realidad latinoamericana, se puede caer en este tipo de círculo vicioso. Aunado a esto, hay importantes disparidades en el acuerdo que generan problemáticas
mm, problemáticas bastante importantes. Y dentro de estas asimetrías vamos a encontrar que existen situaciones como la política agraria común de la Unión Europea, en el cual este mecanismo le permite a los agricultores de los países miembros de la misma que esos excedentes se vendan a precios garantizados a cualquiera de las, bueno, hacia la Unión Europea. La Unión Europea les compra estos excedentes y cualquiera de las dos partes puede guardarlos, lo cual a final de cuentas se traduce como que la Unión Europea subsidia a sus productores, lo cual pues no sucede usualmente en otros lugares y ha generado una enorme controversia a nivel mundial, ya que mientras otros países dicen, espera, necesitamos que tú bajes la tasa de subsidios de tu caja verde o tu caja azul, la Unión Europea dice, no, yo quiero continuarlos aumentando. Tal es así que actualmente conforman 42% del presupuesto de toda la Unión. Y también en múltiples foros han expresado que este tipo de mecanismos es sumamente injusto para otras regiones. Por ejemplo, en la ronda de Doha, en la cual no se pudieron avanzar por las trabas que ponía la Unión Europea y Estados Unidos hacia estos sectores. Entonces, aquí podemos ver una simetría muy importante con los productores de sectores primarios del Mercosur y en contraste con los de la Unión Europea. También tenemos una reglamentación muy estricta si los productores de otros países quieren entrar en la Unión Europea, se encuentran con estándares fitosanitarios en cuanto a salud animal, humana, alimentaria y de origen vegetal, que Bruselas no va a cambiar en un tiempo corto y nunca va a pensar relajar debido a su política interna. Si bien esto ya se sabía que no era negociable y nunca lo va a hacer, eh, sí se genera una barrera de tipo no arancelario que impide que otros países puedan entrar de lleno, a pesar y que no existe con otros países. Por ejemplo, en el caso del Mercosur, a pesar de que existe un principio precautorio, nunca va a tener este tipo de severidad y es muy complicado que otros países puedan ejercer, bueno, especialmente los países del Mercosur, pueden ejercer este principio precautorio para más o menos asimilarse a estas normas fitosanitarias, debido a que la Unión Europea es uno de los principales ocupadores del mecanismo de solución de controversias que ofrece la OMC. Entonces, cada vez que se intenta aplicar una barrera porque la economía se está viendo afectada, la Unión Europea va y comenta hacia la OMC que estas medidas le parecen muy injustas y a final de cuentas por mayoría de fallos, la OMC acaba dándole la razón a la Unión Europea, por lo cual es muy difícil ejercer las salvaguardas que se tienen contempladas en la mayor parte de los acuerdos. También dentro de los supuestos contrafuegos que se tienen contemplados dentro del acuerdo, que pueden ejercer como que este ciclo de disparidades, tenemos la parte de la denominación de origen, ya que de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, estas no pueden ser ocupadas como un instrumento comercial en sí o para obtener un fin comercial, pero es el caso contrario en este acuerdo, debido a que existen dos clasificaciones por parte de la Unión Europea para las reglamentaciones de reglas de origen. Aquí tenemos que ser específicos con que no hay una reglamentación mundial de cómo se tienen que dejar, se tienen que tener las normas de denominación de origen. La OMC lo ha dejado como de, bueno, cada parte va a designar cómo quiere manejar sus normas de origen. Y hay una diferenciación. En el Mercosur se define por las normas del régimen de origen, el ROM, que todos los productos que estén totalmente elaborados o obtenidos en el territorio de las ambas partes o que hayan pasado por varios territorios y que se junten para producir un bien, o bien haya materiales no originarios, pero que hayan pasado un proceso suficiente para ser procesados y conferir el origen, o también dentro de esta misma parte que sean un porcentaje muy mínimo los bienes que vengan de otro lugar, se puede llegar a conferir el origen. En el caso de la Unión Europea tenemos dos clasificaciones, una que más o menos está alineada con esto del Mercosur, que son las denominaciones de origen protegidas, en donde todas las materias primas tienen que proceder de esta región de origen, y tenemos las indicaciones geográficas protegidas, que contrastan al decir que una de las tres fases de la producción, ya sea la producción, transformación o elaboración del producto, tiene que ser elaborado dentro de la región. Sí, aquí es cuando
existe la disparidad, ya que en el acuerdo, si se hubiera contemplado que las denominaciones de origen protegidas estarían dentro del acuerdo y sobre eso se estarían estableciendo cuáles productos van a estar protegidos de imitaciones, estaría bien y estarían a la par. Sin embargo, se incluyeron las indicaciones geográficas protegidas para asegurar una denominación de 350 productos de la Unión Europea y 220 del Mercosur, lo cual pues genera una problemática, porque tenemos que recordar que estas denominaciones, con que una fase se haya realizado en la región, ya tiene la de la protección, lo cual contrasta muchísimo y genera un problema. Uno de los ejemplos tenemos un jamón, el jamón Westfälischer de Westfalia, que puede importar a esta región la carne de otras zonas que propiamente pueden ser no de la Unión Europea para abaratar costos y puede aún así otorgarle esta denominación de origen que debería de estar protegiendo saberes ancestrales o tradicionales y que de esta manera pues, se está cortando. Em, Esto es como muy preocupante en el sector agrario porque todo esto va a afectar a los productores del Mercosur y los va a dejar en desventaja. Pero el acuerdo no solamente es controversial debido a esto. En un segundo plano también tenemos el sector industrial en el cual se plantea que los trámites aduaneros van a ser mucho más sencillos para exportar em, materias entre ambos bloques. En el caso de la Unión Europea, sus páginas oficiales señalan de que le va a permitir ahorrar 400 millones de euros en derechos de aduana, lo cual va a beneficiarles a largo plazo a las empresas tanto grandes como pequeñas y medianas empresas, las pymes, ya que se contempla que van a haber un aumento en las exportaciones con el bloque latinoamericano de al menos 25.000 millones de euros para 2035. Mm, Más que aquí hay una pequeña problemática, debido a que las industrias nacionales se podrían ver afectadas por la entrada en vigor del acuerdo, debido a que se contempla una liberalización a la cual sí podría generar que las industrias que no están totalmente acopladas hacia poder competir con unos gigantes, en específico en el sector automotriz o de manufacturas mucho más elaboradas, eh, podrían verse como afectadas y quebrar. La única excepción que se tiene para tener un contrafuego real y si se ve que que se tienen que imponer medidas arancelarias para darle la oportunidad a dichas empresas de ajustarse o simplemente sobrevivir, es en el caso de Brasil, con la parte de su industria automotriz, que lo convierte en el octavo mayor productor mundial de vehículos, solamente por detrás de China, Estados Unidos y otros países. Entonces es un gigante que en el sector que le cuesta el 22% de su Producto Interno Nacional, bueno, que le consta del 22% del Producto Interno Nacional el manejar estos productos. Si otros sectores no tienen este tipo de contrafuegos. Y esto es importante debido a que si no se tiene una buena regulación, van a tener afectaciones los fabricantes más pequeños, que serían los del Tier 1 y Tier 3. En el caso del Tier 1, que son las partes del capital, que son partes más trabajadas y que están manejadas básicamente por capital extranjero, es menos probable que exista una afectación, ya que grandes marcas y suministradores extranjeros dominan este sector. Pero el Tier 1 y el Tier 2 y el Tier 3, una disculpa, están conformados por capital nacional y pequeños y medianos productores. Estos productos están encaminados hacia la producción de caucho, productos no metálicos, así como forjadores de fundiciones de estampados. En este caso, Brasilia ha mencionado que se va a promover una negociación para que haya una reducción escalonada y si se ve que no hay como que esta oportunidad para la industria local, se van a restablecer los aranceles del 35% a las importaciones de la Unión Europea para justamente cuidar este sector, lo cual nos deja ver que sí tienen que haber sí tienen que haber políticas públicas para garantizar que exista una paridad no solamente en la presencia de las empresas, sino también de que haya un know-how de competencia y técnico que puedan más o menos equivaler
equilibrar la balanza y evitar que los productores se vean afectados. Eh, También creo que esta es una de las partes mucho más controversiales del acuerdo, en el cual nos está hablando de los contratos gubernamentales, en el cual existe una asimetría, porque la Unión Europea señala de que no va a dar igualdad de condiciones a las empresas locales para que compitan en la licitación de contratos gubernamentales por medio de concursos, ya que no entran dentro de los mecanismos internos de la Unión, pero el Mercosur sí lo va a hacer. Entonces, esto plantea una posibilidad de problemática debido a que la región, de acuerdo con el Latinobarómetro, es una de las más corruptas en el mundo en cuanto a las licitaciones, de acuerdo con la percepción de las poblaciones que viven ahí. Del 40 al 60% de la población, dependiendo de los países, considera que sus servidores públicos son propicios a caer en corrupción en cuanto a estas licitaciones. Entonces se tiene que tener como que muy bien escrito y determinado a quién se le van a otorgar estas estas licitaciones para que no se caiga en una problemática que solamente se beneficia a la Unión Europea, que va a estar entrando igual en piso parejo con las otras empresas nacionales. Entonces, el Mercosur, como es consciente de esto, va a establecer un texto que va a regular cómo se van a estar dando las licitaciones, cómo se va a adquirir un contrato de construcción pública de servicios, obras y bienes para el Estado. Si este no es aprobado por los diversos parlamentos, ahorita no cae tanto dentro del bloque del Mercosur, sino de la Unión Europea, porque es un texto adyacente al tratado. Entonces va a haber una asimetría muy importante que sí puede dejar un marco muy grande de problemática para las empresas del Mercosur. Bueno, y como tal, ya sabemos que este acuerdo es muy controversial por ambas partes y han habido diversos movimientos que señalan es que este tratado podría ponernos en una problemática. En el caso de la Unión Europea, han habido descontentos por parte de los trabajadores agrícolas en Francia, España y Polonia, que han estado realizando desde noviembre de 2024 diversas tractoreadas y manifestaciones con los tractores. Pero en el caso del Mercosur, realmente la información que se tiene ha sido como que muy controlada hacia el exterior. Solamente se considera que existen movimientos de carácter ecologista como Jubileo Sur Brasil y el Frente Brasileño contra el Acuerdo contra la Unión Europea, quienes señalan que la Unión Europea puede perpetuar estructuras comerciales neocoloniales y promover modelos agrícolas que desplacen a los pequeños agricultores o comunidades indígenas para privilegiar la producción en masa contra la tradicional, aumentando también un deterioro ambiental en gran escala y debido a la mayor demanda de los productos. Como conclusión, dentro de todo esto es que eh, es muy importante que si bien se van a concretar acuerdos con fines económicos y van a haber grandes beneficios, como un mercado conformado por más de 31 países, con muchas personas involucradas, se tienen que tener políticas públicas, como en el caso de Brasil, para poder llegar a aterrizar lo que se está pasando, lo que se tiene dentro del acuerdo y poder potencializar los efectos positivos y contrarrestar los negativos que podrían surgir. De lo contrario, podemos tener entre nosotros la creación o acentuación de un modelo centro-periferia en detrimento de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aileen, por tu extraordinaria exposición. Realmente es muy interesante vislumbrar cómo es que diversos factores son los que confluyen para que las instituciones, tanto sociales, políticas y económicas, desarrollen o permitan el desarrollo de ciertas consecuencias que siempre ponen en ventaja a las grandes potencias históricamente y pues bueno, sacar el máximo beneficio de esos sesgos políticos y estructurales que hay en otros países. Muchísimas gracias, Aileen. Y bueno, como siguiente ponente tenemos a Eric Piña Oteiza
y doy su semblanza. Está concluyendo sus estudios en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de desempeñarse actualmente como miembro del proyecto PAPIT 6, Paz y Seguridad y Desarrollo, y el proyecto PAPIME 6, Análisis de la Sociedad Internacional hacia el Orden Mundial del siglo XXI. Ha desempeñado como moderador de mesas de análisis y fue miembro del equipo de escalada deportiva de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de interés son el medio ambiente, la urbanidad, la geopolítica y el estudio del sistema capitalista. Y actualmente desarrolla su proyecto de titulación en torno a la producción del espacio urbano de la zona metropolitana del Valle de México. Eric, te cedo la palabra. Hola, buenas, muy buenos días a todos los que estamos aquí en este momento. Primero que nada, me gustaría agradecer pues al Seminario de Relaciones Internacionales por esta oportunidad. Me gustaría agradecer a la doctora Ana Laura Pérez Aparicio y obviamente al doctor Edmundo Hernández Vela y también a la maestra Jennifer Isunza por todo su apoyo a lo largo de este proceso. Solo ella sabe cuánta paciencia me tuvo que tener en este artículo. Y pues mientras proyecto mi pantalla. Voy a comenzar con el título de mi ponencia, que es Los megaproyectos de la 4T, desafíos socioambientales y el desarrollo más allá del neoliberalismo. Aquí creo que yo detoné mi interés por analizar este tema desde la reflexión en torno a si la llegada de la Cuarta Transformación había representado verdaderamente un parteaguas con o más bien como en contraste a los gobiernos anteriores que habían estado sobre este país y particularmente en el tema medioambiental. Entonces, para empezar, yo quisiera introducirnos al estudio de este tema, acatando a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia como el inicio de un proyecto que se dictaminó, que se identificó a sí mismo como orgullosamente lejano al neoliberalismo, ¿no? Como aislado a los gobiernos anteriores. Fue algo que se dijo mucho en sus discursos, fue algo que se dijo mucho en los medios y entonces esta nueva forma de desarrollo más allá del neoliberalismo que planteaba el proyecto político de Morena también trajo consigo un par de cuestionamientos, ¿no? Primero que nada, fue un desarrollo que se fincó en megaproyectos centrados geográficamente en la región sureste de nuestro país. Y entonces con estas situaciones por las cuales atraviesa nuestro país actualmente, yo quise reflexionar. ¿Es en realidad el proyecto morenista un distanciamiento en lo discursivo y en lo práctico del modelo neoliberal? Y además, como también traer a la mesa un poco la reflexión, no solo para mí, sino para todos que están escuchando esto en este momento, si debe un gobierno poner primero a la dimensión económica o a la dimensión socioambiental, o si esas dimensiones son del todo reconciliables, si tenemos que poner una frente a la otra, si podemos unirlas, o qué se puede hacer cuando uno trabaja desde una visión de Estado, ¿no? Y entonces, primero que nada, tenemos que definir con qué vamos a trabajar, los conceptos importantes. Y el primero y el crucial para entender este tema es el concepto de megaproyecto. Aquí lo tenemos definido como iniciativas empresariales de cierto tamaño y volumen de inversión que reconfiguran y producen espacio. No son solamente los proyectos infraestructurales que a todos nos vienen a la cabeza cuando pensamos en proyectos infraestructurales, sino que tienen una escala mayor y un volumen de inversión mayor que hace que la forma en la que produzcan el espacio se exacerbe. Estos megaproyectos también se pueden ubicar a lo largo de cualquier fase de la cadena de valor. Pueden ser proyectos extractivos, pueden ser proyectos de producción, de transporte, logísticos, de consumo y también yo agrego megaproyectos de entretenimiento. Y eso lo vamos a ver mucho con el Tren Maya porque aparte de sus capacidades industriales se vendió como un tren con alto atractivo turístico, ¿no? También es importante mencionar que los megaproyectos dependen de una alianza pública y lo corporativo. Un megaproyecto no existe si no se impulsa tanto del capital estatal como el privado. Es una alianza entre ambos sectores por llevar a cabo este tipo de proyectos. Y relevante para el tema que vamos a estar abordando, que es la dimensión socioambiental, me gustaría mencionar que son detonadores de conflicto entre quienes promueven estos proyectos y quienes ven en su implementación un conjunto de consecuencias dentro de su mundo de vida. Hay quienes se benefician de la implementación de estos proyectos y los promueven, y hay quienes viven en donde se van a llevar a cabo estos proyectos y pues por supuesto ven su mundo de vida afectado por los mismos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué megaproyectos? ¿Por qué es necesario ampliar la escala de estos proyectos infraestructurales? Porque se tiene que responder a las necesidades de una economía globalizada, financiarizada, verde con comillas gigantescas y digitalizada. Cada vez
que se designa una materia como importante y cada vez que, por ejemplo, podemos hablar de economía verde, ¿no? O de economía digitalizada, parece que existen requerimientos materiales en torno a esa designación, ¿no? Bueno, yo necesito tierras raras para hacer las computadoras de la economía digitalizada. ¿Cómo voy a conseguir esas tierras raras? Con megaproyectos. Y como cada vez se necesitan más por cómo funciona el sistema capitalista, es necesario ampliar la escala. Y el cómo operan estos proyectos también es muy interesante. Operan desde lo que las lecturas que consulté denominan una arquitectura político-jurídica de la impunidad. Y esta misma arquitectura de la impunidad lo que permite es que se produzca y se reproduzca el espacio en torno al megaproyecto, que se apropie y se mercantilice la naturaleza. Y además que se violen los derechos humanos de las comunidades, y no solamente los derechos humanos en torno a que se pierdan sus vidas o a que se contaminen los cuerpos de agua, por ejemplo, sobre los cuales llevan a cabo su modo de vida, sino que también se viola su derecho a la consulta, se violan este tipo de derechos que son importantes para pues, las personas en comunidad. Y bueno, otro concepto importante que tengo que desglosar antes de que podamos entrar al estudio de caso de los proyectos cuatro teístas es el concepto de desarrollo. Al final, esta definición, esta primera la tomé de la Enciclopedia de Relaciones Internacionales, está definida como un proceso global económico, social, cultural y político que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan. Es un párrafo grande que básicamente nos encuadra un poco cómo se va a entender el desarrollo en la sociedad contemporánea y además un desarrollo que está muy fuertemente basado en el crecimiento económico y que se analiza casi exclusivamente desde el lente del crecimiento económico. Y entonces yo también quiero propongo en mi ensayo el concepto de desarrollo durable como una alternativa al concepto de desarrollo. Desarrollo durable además dice cuenta con la capacidad de cubrir las necesidades de la generación actual sin que por ello implique un perjuicio de las necesidades de generaciones futuras. ¿Cuál es el problema? Que esta visión de desarrollo durable no se ha aplicado mucho en la sociedad. Al final, no nos estamos preocupando mucho económicamente hablando porque no mermemos la capacidad de las generaciones futuras de existir y de subsistir en este planeta. Nos estamos enfocando en el crecimiento económico a toda costa. Eso significa que de ahora en adelante las definiciones, o más bien la definición de desarrollo que yo voy a usar para analizar los megaproyectos de la 4T va a ser desafortunadamente la primera. Y entonces podemos empezar con la llegada de la cuarta transformación y su propuesta de estos megaproyectos. Al final, como ya mencioné anteriormente, Morena llega como una partida del neoliberalismo como modelo de Estado, ya van a rechazar al neoliberalismo y entonces en su discurso hablan de crecimiento y desarrollo, ahora con el término que di anteriormente, enfocado no para la generación de riqueza para un sector privado, sino en su discurso, de nuevo, para el pueblo mexicano, ¿no? ¿Y cómo van a llegar a ese desarrollo? Pues a través de megaproyectos. La cita de abajo la tomé directamente de el Estatuto de Morena y justamente su propuesta de cambio de régimen buscaba poner un fin a la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Y eso de nuevo, fincado en la práctica a través del desarrollo de megaproyectos. Y entonces yo tomé dos estudios de caso principales, que fueron la refinería Olmeca en Dos Bocas, también conocida por ese nombre, y el Tren Maya, como estos megaproyectos estrella que se ubicaron en la región sureste del país, que además, habrá que saberlo, es colectivamente conocida como una de las regiones más, comillas, gigantescas atrasada del país. Yo no lo consideraría de esa manera, pero de nuevo, si utilizamos la definición de desarrollo que di anteriormente, se ve como atrasada, ¿no? Entonces la idea de poner estos megaproyectos en esa región también responde a ese discurso. Y bueno, la refinería Olmeca fue empezada el 2 de junio de 2019, se le invirtieron 150 mil millones de pesos y se planteó como una pieza clave de la soberanía energética y del desarrollo de la región sureste. Todos sabemos que los mexicanos tenemos esta herida latente de que nuestro petróleo lo mandamos de Estados Unidos a refinarlo y luego se los tenemos que comprar de regreso, entonces pues en el camino hacia la soberanía energética se posiciona como una pieza clave. Y además, de nuevo, encrucijando en esta idea del desarrollo de la región sureste, porque al final
Es la región que más petróleo produce del país y por muchísimo. Las estadísticas están completamente dismales a comparación de otras regiones de nuestro país, ¿no? Y bueno, en lo que se propone para la refinería Olmeca se busca garantizar un abasto permanente, eficiente, oportuno y sustentable, eso podemos cuestionarlo después, de los petrolíferos de la región con más producción en el país. Y pues bueno, se ubicó en donde se ubicó por su cercanía estratégica a el puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, en Tabasco. Y bueno, podemos empezar acatando las afectaciones ambientales que tuvo la refinería de Dos Bocas. Y para empezar, yo las desglosé como en dos categorías principales. Primero que nada, pues el desmonte que ya es más bien una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el ecosistema de la región, que es algo que voy a abordar un poquito más adelante. Pero pues sí, la selva maya es un ecosistema prioritario para la conservación. Durante años se ha visto mermado por la deforestación y para construir la refinería se deforestó 250 hectáreas de manglar. Y todo esto se hizo sin ninguna autorización de impacto ambiental, sin una manifestación de impacto ambiental y sin una autorización de cambio de uso de suelo de conservación al uso industrial, ¿no? Y además, pues, y yo lo vi mucho en los medios, esta crítica en torno a el por qué construir una refinería, si bien yo sí soy de la idea de que no podemos simplemente decir, puf, se acabó el petróleo y ya fingir que no tenemos que seguirle desarrollando porque el mundo desafortunadamente sigue operando con base en combustibles fósiles, pues al final... 20 años de operación de la refinería implicarían la emisión de 43 millones de toneladas de dióxido de carbono y 258.000 toneladas de metano, si lo cuantificamos en la misma escala. Y pues además, los combustibles que se produzcan a lo largo de este periodo de 20 años también van a implicar la emisión de 828 millones de toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, lo que decía anteriormente, cuestionar un poco si verdaderamente se puede abastecer sustentablemente de petrolíferos al país con estas incógnitas y con estos dilemas de frente, pues bueno, es algo que podemos llevar a cabo. Y el otro megaproyecto que analicé fue, como dije anteriormente, el Tren Maya. Todos escuchamos del Tren Maya a lo largo del sexenio pasado. Digo, una de las cosas más difíciles de hacer este artículo es que lo altamente politizado que estuvo la información en torno a estos megaproyectos hizo que fuera muy difícil de investigarlo. Pero bueno, en concreto el Tren Maya fue esta iniciativa de poner 1.500 kilómetros de vías férreas a través de los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eh, y esto es muy importante porque ataca directamente a la definición de megaproyecto que di anteriormente. Fue una iniciativa fundamentalmente de inversión privada, en palabras del director del Fonatur, que era la organización a cargo de este proyecto cuando se inició. Muchas de las competencias se dieron o se delegaron más bien a capitales privados. Más que nada, bueno, en la edificación del proyecto. Y además, a mediados de su edificación, tenemos esta situación que además yo creo que todos nosotros nos enteramos que fue decretado como materia de seguridad nacional y se le otorgó a la Sedena para su administración. Y a partir de ese punto, la información que tenemos al respecto sobre el Tren Maya, puf. Desapareció, bueno, no desapareció, pero sí comenzó a escasear considerablemente, porque una vez que algo se decreta como materia de seguridad nacional, se puede tener ese grado de secretividad, ¿no? Y bueno, el Tren Maya fungía como parte de este discurso por medio del cual se buscaba potencializar la industria agraria del sureste como política de seguridad alimentaria nacional. Sí, hemos visto mucho en los medios al Tren Maya como un tren turístico para atraer pasajeros al sureste, que las playas, que lo demás, pero al final una parte muy, muy importante del Tren Maya de la cual no se habla mucho es que va a ser un tren con fines industriales y con fines agrarios. Y eso me lleva a mi siguiente diapositiva, las afectaciones ambientales del Tren Maya en lo que podemos considerar el ecosistema más biodiverso y más rico del país. Tan solo en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya se tardaron 5.610 hectáreas de jungla, que es muchísimo. Y no solo fue lo que se taló para poner el Tren Maya, sino lo que la introducción de un megaproyecto de estas cualidades implica para la región del sureste. Como dije anteriormente, la selva maya se ha visto principalmente mermada por el cambio de uso de suelo, por el incremento de esta apropiación de espacios de conservación para uso ganadero, para uso industrial, y
o más bien es preocupante que el Tren Maya tenga la capacidad de acelerar este ya acelerado cambio de uso de suelo en la región, ¿no? Además, otra de las cosas que yo considero se mediatizó mucho en torno al Tren Maya fue esta muy fuerte resistencia por parte de las comunidades locales que no querían que se desarrollara el Tren Maya. Como sabemos, se llevó a cabo un proceso de consulta que además fue muy criticado también por otras comunidades indígenas. Se denunció y hubo varias demandas por parte de organizaciones no gubernamentales que se violó el derecho a la consulta de estas personas, que estas personas también corrían un riesgo de que a partir de que se introdujera el Tren Maya se privatizaran las tierras en las que habitan y además pues toda la destrucción del mundo de vida que implica un megaproyecto así, ¿no? Porque al final de cuentas estamos introduciendo una lógica capitalista occidental en espacios en donde no existía anteriormente y los estamos transformando y eso a su vez está transformando los mundos de vida de quienes habitan esa región, ¿no? Eh, y bueno, más allá del megaproyecto y la reflexión principal que yo mencionaba al inicio de esta presentación, en torno a si el proyecto morenista ya había verdaderamente representado una separación de un modelo neoliberal, después de analizar a brevedad estos megaproyectos y pues con el conocimiento que tenemos de lo que es el neoliberalismo, pues podemos decir que los megaproyectos de la 4T no son neoliberales. Representan más bien este desarrollismo que va más allá del neoliberalismo. Ahora, el que estos megaproyectos no respondan a una lógica neoliberal no significa necesariamente que no sean violentos o que no puedan ejercer una violencia contra la naturaleza y contra las comunidades que las habitan. Al final, estos megaproyectos ya no responden a una lógica de privatización por medio de la cual el Estado va a delegar absolutamente todas sus funciones a empresas privadas que van a buscar satisfacer de servicios a la población con el fin de lucro para ellos mismos. Y eso no solo se ve en lo discursivo, por ejemplo, el hecho de que el Tren Maya fuera otorgado al ejército para que no se pudiera privatizar más adelante, pues habla de que al final sí se busca una separación sustancial del modelo neoliberal, pero de nuevo, el que no sea neoliberal no significa necesariamente que ya no sea violento y además que ya no responda a las mismas lógicas capitalistas, occidentales, globalizadas. A las cuales esos grupos siempre se han estado oponiendo, ¿no? Y que siempre han sido particularmente violentas contra la naturaleza. Y pues sí, el que la lógica de desarrollo sea la misma, el que sigamos partiendo de la misma lógica de desarrollo de nuevo capitalista, occidentalizada, para con estos proyectos va a seguir implicando que se promuevan ciertos modos de vida por sobre otros y que estos otros modos de vida sean menospreciados, que no se privilegien y que por lo mismo se justifique su destrucción o su modificación o su integración forzosa en lo que nosotros consideramos como el desarrollo. Que además tiene estas connotaciones como positivas, porque pues quién no quiere desarrollarse, ¿no? ¿Quién no quiere crecimiento económico? ¿Quién no quiere estar como Europa? Dicen las personas un poco ciegamente. Y entonces, eh, haciendo un breve análisis desde la ecología política, yo puedo llegar a la conclusión de que estos megaproyectos están ejerciendo una serie de colonialismo dual. Al final, se está colonizando la naturaleza porque a través de estas actividades que alteran deliberadamente los sistemas naturales, eh, se busca hacerlos más útiles al sistema de producción y de reproducción imperante. O sea, básicamente se quiere agarrar a la naturaleza y meterla a la maquinaria económica contemporánea para instrumentalizarla, para hacerla funcionar, pero además se está colonizando a las personas. Se están tomando decisiones que alteran directamente el entorno alrededor del cual estas personas construyen sus formas de vida y se integra, o más bien se intenta integrarlas al modelo hegemónico en contra de su voluntad, porque de nuevo ha habido una fuerte protesta y una fuerte oposición a este tipo de proyectos en la región y pues al final el que estos proyectos se decida que continúen, pese a la resistencia, pese a la oposición, yendo tan lejos como designarlos como materia de seguridad nacional para no ponerles un alto, porque además el momento en el que se designó el Tren Maya como materia de seguridad nacional ya no fue necesario una evaluación de impacto ambiental, ya no fue necesario una aprobación en torno a las afectaciones ambientales que iba a tener, ¿no? Eh, pues esto al final termina evidenciando desde qué perspectiva y con consideración a quién se está impulsando este tipo de megaproyectos, ¿no? Al final, regresando a mi punto principal,
del desarrollo y de la región sureste, buscar que la región que es vista como la más atrasada en el país, de nuevo, comillas gigantescas, pero desde la perspectiva capitalista es la más atrasada, encuentre una salida a este atraso o esta precariedad. No necesariamente sería violento. O sea, yo creo que eh, al final estos megaproyectos sí tienen la capacidad de traer desarrollo, como sea que lo interpretemos, al sureste. Pero ese desarrollo no es un desarrollo que las personas que habitan la región quieran, no es un tipo de desarrollo que ellos necesiten, y la violencia aquí se está ejerciendo en el intentar forzar esta visión por sobre personas que de nuevo abiertamente la rechazan y que abiertamente resisten su imposición. Y yo como a modo de conclusión y a modo de reflexión quería eh, pues sí, acatar que yo creo que podemos salir adelante como país desde la inclusión y desde el consentimiento, porque al final muchas de estas lógicas responden a un proyecto nacional, no solamente un proyecto para con el sureste. Y yo creo que México sí puede salir adelante desde la inclusión y desde el consentimiento de quienes participan en el país, no desde la imposición y no desde la instrumentalización de ciertas regiones como forma de cumplir un proyecto estatal. Y pues además yo quiero argumentar el desarrollo como visión imperante no cuida a las personas y no cuida a los ecosistemas, y por lo mismo yo soy de la idea de que tenemos que buscar otras formas de entender y de explicar al mundo. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Eric. Me parece muy importante destacar que no lo dices explícitamente, pero también tiene mucho que ver el significado y el significante de los discursos y de ciertos términos que pues aluden en este tipo de proyectos. Y como bien dices, tener conciencia sobre el impacto que se tiene no solamente en términos económicos, sino también en ambientales y sociales para estas comunidades que pues no se incluyen muchas veces para el consenso, como bien lo dices, en en el impulso de estos programas que, bueno, afectan a todo el país e incluso rebasan ciertas fronteras. Muchas gracias, Eric. Bueno, presento a nuestra siguiente ponente, Andrea Trejo Bautista. Es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de sexto semestre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha participado en diversos modelos de Naciones Unidas, en el CRIMUN en 2 ocasiones, asistió al curso de verano del Colegio de México en el 2024. Sus intereses van en torno a los temas del comercio internacional, la política internacional, el género, la diplomacia cultural y las regiones de Asia y el Pacífico y América Latina. Es una persona interesada en comprender y buscar soluciones a las problemáticas actuales y siempre desde una visión holística y crítica. Andrea, te cedo la palabra. Muchas gracias, Majo, por la calurosa presentación. Me gustaría antes de empezar agradecerle a la doctora Ana Laura Pérez Aparicio y al Seminario de Relaciones Internacionales por el espacio, por permitirnos pues desarrollar este tipo de temas que como mis compañeros ya mencionaban, son esenciales para el desarrollo de nuestra carrera. También me gustaría agradecerle a mi asesor, el maestro Miguel Ángel Cruz Mancillas, quien sin él no hubiera pues desarrollado toda esta idea, y pues también a mis papás que pues siempre están ahí detrás apoyándome. Ahora pues les voy a presentar, voy a compartir pantalla, les voy a presentar una breve presentación que preparé para lo mismo. Ok. Pues mi artículo se llama La Franja y la Ruta y una ruta de cooperación entre América Latina y China. Específicamente me quise enfocar en el caso chileno. Bueno, el contenido está muy ligado primero a identificar cuáles son los aspectos esenciales de la política exterior de China, quiénes son los líderes que han conformado esta política, que han identificado los pilares esenciales de las relaciones diplomáticas, económicas y sociales que ha tenido China en el exterior. Y pues para eso desarrollé un breve resumen de lo que tienen estas políticas y cómo van encaminando a lo que hoy conocemos como la política exterior china. Después hablo un poco sobre cómo es que la confluencia tiene la franja y la ruta en América Latina como
este acercamiento que tiene China hacia la región y cómo es que China quiere acercarse a la región como una alternativa a lo que es Estados Unidos. Y por último, pues me enfoco como qué efectos tiene el caso chileno, en el caso, pues sí, de este país andino, que ha mostrado un gran interés por establecer relaciones económicas con China, qué beneficios o consecuencias negativas ha traído consigo. Ok. Entonces, primero hay que identificar como los ejes fundamentales que tiene la política exterior china. Uno de los esenciales es la defensa de los intereses chinos, que es básicamente donde se identifique que China va a establecerse como la gran potencia asiática que es, ¿no? O sea, desde el nombre sabemos que China se ha identificado como un país esencialmente fuerte, el centro del mundo, y es lo que quiere lograr con esto, ¿no? También, bajo esta premisa, también ha buscado tener un beneficio mutuo con los países con los que ha intentado relacionarse y pues básicamente es, siento yo, como uno de los ejes fundamentales en el que se ha, pues sí, fomentado esta cooperación entre todos los países con los que ha establecido este acercamiento. Y el otro punto es la no injerencia a asuntos internos, que es como uno de los puntos esenciales que diferencia a China con Occidente, ¿no? Sí, la única, digamos que medida que ha tomado es establecer, ¿no? La situación de Taiwán, en donde exista solamente una China, pero en general no infiere en asuntos internos o no busca obligar a los países a tomar una postura, ¿no? Al respecto, exceptuando, claro, el caso de Taiwán. Y que es justo lo que hablaba Xi Jinping a partir de su llegada en 2009, de una diplomacia de una nación fuerte, ¿no? O sea, pasamos de lo que antes había establecido Deng Xiaoping en 1978 como una diplomacia más tranquila, una diplomacia de la nación próspera, a una diplomacia ya fuerte, consciente del crecimiento económico y el avance que ha tenido la potencia asiática a lo largo de la región. Entonces, vemos cómo el cambio que ha tenido pues sí, la República Popular China, en donde ya no solamente es como mantenerse como lo que se conocía a finales de la década de los 80s, de los 90s, como una nación pacífica, sino ahora también abierta y dispuesta a establecer lazos de cooperación con otras naciones. Bajo este premisa, pues también han establecido una coexistencia pacífica con las demás naciones, ¿no? O sea, no se abandona lo que se había establecido en el pasado, sino que se continúa y se perpetúa a lo que ahora vemos, ¿no? O sea, de lo que es hoy China. Esos serían como los ejes fundamentales y ahora pasemos como específicamente cómo es que nace este proyecto, ¿no? De la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida así coloquialmente, pero que tiene el nombre oficial como la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima en el siglo XXI, que nace justo con una continuación de lo que es China en establecer lazos de cooperación económicos de lo que antes se conocía como la Ruta de la Seda, que es conocido desde la época de los Han, desde hace más de 2000 años, a lo que ahora ya se quiere como restablecer una, campos económicos en donde ya se establezcan, pues sí, nuevos rutas marítimas, económicas y terrestres, ¿no? Y todo esto buscando justo el desarrollo y desde una perspectiva, pues sí, básicamente económica y lo que el ponente anterior, Eric, nos decía, ¿no? O sea, de este tipo de desarrollo en donde exista una comunicación de políticas, de infraestructuras, de comercio, de circulación de fondos, la unión de voluntades de los pueblos, principio fundamental de liberación común. Y es justamente como este sentido de querer ver lo que es la franja y la ruta como una nueva forma de ver los marcos de cooperación, ¿no? O sea, ya básicamente China está estableciendo cómo es que quiere relacionarse con el mundo y adentrarse totalmente, ¿no? Inicialmente comienza en Asia, porque pues es su región más cercana, pero pues va a irse expandiendo poco a poco y que como veremos más adelante, pues sí, básicamente ayuda a, pues, a establecer a China como una nueva potencia, ¿no? ¿Cómo es que se da ahora bien este acercamiento hacia América Latina? Pues primero establece, Xi Jinping se da cuenta que un gran paso para acercarse hacia la región es en el foro de la CELAC, ¿no? La CELAC
pues nace con este sentido de unir a la región, buscar los intereses comunes, y China se da cuenta que este es el paso por el que puede entrar, ¿no? Y adentrarse. Bajo esto, China ha establecido como dos ejes fundamentales como de cooperación. El primero es como ya la conocida, la ayuda oficial al desarrollo, que es básicamente en sectores de educación, salud y población, en donde pues al igual que Occidente busca dar ayuda, ¿no? Pero no solamente se queda ahí, que es una de las diferencias de China, que no, sino que también entra en una cooperación internacional para el desarrollo, que incluye una asistencia financiera, una asistencia técnica, de cooperación científica, de infraestructura, que es básicamente lo que la Franja y la Ruta está pues estableciendo, ¿no? ¿Y quiénes son los organismos partícipes? Pues básicamente es el Banco de Construcción chino, el Banco de Comunicación, el Banco Mercantil, el Banco Industrial, el Banco de Agricultura. O sea, China ha buscado en los diferentes organismos internos que tiene con el Ministerio de Relaciones Exteriores y en general con todos sus ministerios, establecer como esta liga de cooperación entre todos sus ministerios internos para que se dé una cooperación internacional para el desarrollo. Esto mediante la Agencia Internacional de Desarrollo, ¿no? De Cooperación. Y pues básicamente, pues esto lo empieza a aplicar en algunos países, ¿no? Obviamente con algunos va a ser más cercana la relación debido pues a, pues sí, a ideologías similares, políticas, etcétera. Pero especialmente en el caso chileno, pues empieza a dar, pues empiezo a hablar un poco sobre cómo es que Chile empieza a aperturarse económicamente con otras regiones debido a un fracaso del modelo de sustitución de importaciones que, pues, como sabemos, Salvador Allende y muchos en la región latinoamericana defendieron, pero que desafortunadamente no fueron suficientes ni tampoco lograron, pues sí, alcanzar ese desarrollo o lo que el modelo de sustitución de importaciones tenía. Entonces es cuando, después del derrocamiento de Pinochet, bueno, cuando se da el golpe de Estado, es cuando empieza este acercamiento a otras regiones, como es el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, en donde ya Chile se da cuenta que necesita establecer relaciones con otras naciones. Y independientemente de que haya sido Pinochet el que haya pues establecido como este acercamiento con Pebec, esta política es una política nacional, o sea, esto se repite a lo largo de los años y Chile se continúa durante mucho tiempo queriendo establecer pues estas relaciones, ¿no? Pues finalmente se da oficialmente un establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y empieza a haber un crecimiento del comercio bilateral, principalmente de productos agrícolas, productos como el vino, las cerezas, que son como los dos productos esenciales considerados en China como pues sí, de prestigio, de, pues sí, de que no se llegan a producir ahí y que por eso es importante la participación chilena en Chile, en China. Pues finalmente se da una intensificación de las relaciones diplomáticas cuando se firma este Tratado de Libre Comercio, siendo el primer tratado en América Latina de firmarse con China en 2005. Vimos un crecimiento a lo largo de finales del siglo XX hasta que en 2005 pues se firma este Tratado de Libre Comercio como esta intensificación de las relaciones donde es necesario establecer una relación sino-chilena, ¿no? Pues aquí les presento algunas imágenes de la firma, pero en general este tratado es esencial porque les permite ya establecer oficialmente una intensificación del Tratado de Libre Comercio. Y pues bueno, ¿qué papel juega la iniciativa, no? Porque justamente mi objetivo era como ver cómo es que la iniciativa tiene un peso en la relación sino-chilena y cómo es que esto ha beneficiado. Pues básicamente, pues como los objetivos de la Franja y la Ruta son el establecimiento de nuevas infraestructuras, ya sean duras o entendiendo duras como físicamente como una infraestructura petrolera o lo que se hablaba anteriormente de edificios o cosas por el estilo, sino también una infraestructura suave en donde se dé asistencia financiera, préstamos
con tasas de interés muy bajas, etcétera, 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 y que la iniciativa ha buscado como implementar y que ha buscado, pues sí, establecer, ¿no? Mediante ya sea el foro de la CELAC, sino también mediante el Tratado de Libre Comercio que tiene, ¿no? Y pues justo también, especialmente en el caso chileno, pues se da una infraestructura digital, ¿no? En donde básicamente se dan como una nueva infraestructura a las líneas de teléfonos celulares, de internet, de fibra óptica, o sea, renovando eso que le hace falta a Chile, ¿no? También, pues esta idea tiene ese objetivo de parte de China de verse como una alternativa a lo que es Occidente, de lo que es Estados Unidos, ¿no? Y ya de profundizar también el comercio de las exportaciones de los productos agrícolas, principalmente como lo que se conoce como las commodities, a China, ¿no? Entonces, pues justamente es lo que permite la iniciativa como fortalecer y continuar estos lazos de cooperación. Pero, o sea, sí suena todo muy bien y todo muy excelente, pero ¿qué es lo que se percibe desde América Latina? Pues existen muchas críticas de lo que conocemos como el sur global, en donde realmente se cuestiona como, ¿existe realmente una cooperación sur-sur? O sea, Chinas, si nosotros vemos un mapa de las eh, Producto Interno Bruto comparado China-Chile, o sea, son dimensiones totalmente distintas. Entonces, la cooperación no podemos llamarla como lo establece China, pues en sus foros y en sus discursos como una cooperación sur-sur, sino más bien es una cooperación norte-sur, pero con una nueva perspectiva que justamente ya lleva una cooperación internacional para el desarrollo y no solo una ayuda oficial para el desarrollo, ¿no? Y hay que darnos cuenta también como qué se comercia entre ambos, ¿no? Por una parte, vemos que China está dando dispositivos electrónicos que generan grandes ganancias, que ofrece tecnología, que ofrece, pues sí, justo productos que generan grandes ganancias. Y por otro lado, pues Chile se continúa quedando con la producción de vino, de cerezas, que no tienen grandes ganancias como lo tienen los productos tecnológicos, ¿no? Entonces, vemos que la balanza comercial es deficitaria para el caso de Chile, pero a pesar de eso, la balanza comercial continúa siendo positiva en el sentido de que ya le trae beneficios económicos al país, ¿no? Y ahí es donde me entra también esta otra cuestionante que tomaba a lo largo del artículo, como qué esquema de cooperación se puede guiar o que podemos identificar ahora con pues sí, con esta nueva perspectiva, ¿no? Es también, es una cooperación norte-sur, es una cooperación sur-sur. ¿Qué es lo que está buscando China, no? Este tipo de cuestionantes que nos hacemos a raíz, pues, justamente de las diferencias económicas que existen entre las dos naciones, ¿no? Y que esto se repite, este patrón se repite a lo largo de América Latina, en donde, pues sí, justamente América Latina se caracteriza por ser una de las regiones, pues, donde básicamente se obtienen las commodities y pues China se establece como la nación proveedora de préstamos y de construcción de infraestructuras, ¿no? Entonces, bajo esto, pues se establece que es una relación orientada del beneficio mutuo, siguiendo los principios de política exterior china, pero que también lleva, que si bien no guía una sujeción política, perpetúa una dependencia económica. O sea, actualmente China es el primer socio comercial con Chile. O sea, eso nos habla de la dependencia gigante que tiene Chile hacia China, y que justamente pues nos habla de cómo están establecidas estas relaciones, ¿no? De una, pues sí, una balanza deficitaria, pero que también tiene beneficios económicos para Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en general, ¿qué pues se menciona sobre la iniciativa? Pues hay muchas críticas ecológicas y es justamente donde se ve que esta llegada a infraestructura o tecnología que se está dando a lo largo de la región lleva consigo un desastre ecológico, ¿no? El discurso del desarrollo, en donde el desarrollo lleva consigo una destrucción ecológica y donde existe una poca o nula transparencia de los marcos de cooperación, donde no se exige a las autoridades pues sí, a decir qué es lo que sucede, ¿no? O sea, quiénes están financiando esto, quiénes están detrás de esto. Existe muy poca inclusión, pues sí, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas.
sí, de gente como nosotros, como estudiantes, académicos, etcétera, que sepamos qué es lo que existe detrás de los proyectos, ¿no? De los macroproyectos. Entonces, pues también esto establece como pues sí, efectivamente trae beneficios económicos, se da nuevos esquemas de cooperación alternativos a lo que se conoce de Occidente, pero que también nos ayuda a identificar cómo es que la iniciativa se ha establecido como un nuevo orden económico y de cooperación entre la región y China, ¿no? Que actualmente pues está pues sí sufriendo muchas problemáticas con otros países o lo que vemos con las políticas de Trump de, pues sí, de aranceles y todo esto, y que China se observa como esta alternativa de decir, hey, yo existo aquí también y yo les puedo dar incluso más de lo que Occidente o lo que Estados Unidos le ha estado dando, ¿no? Y que trae, es lo que ya les mencionaba, ¿no? Una nueva infraestructura dura o suave, ¿no? O sea, nuevos marcos de cooperación, nuevas formas de observar cómo es que se establece una gran potencia, pues sí, del norte global, que no necesariamente tenga que estarse ubicada geográficamente en el norte, con el sur global, ¿no? Lo que conocemos con otros corredores económicos en Asia o en América Latina, ¿no? Y que lo vemos con Panamá, que pues a últimas fechas ya no tanto por las últimas noticias, pero sí lo vemos con otros países como Brasil, con Chile, que es justamente lo que mi artículo pues deriva. Y pues hasta ahí quería dejar mi presentación. Creo que en general el desarrollo del artículo ha sido muy enriquecedor para mí. Eh, Entender cómo es que funciona esta nueva alternativa China-Chile como un nuevo marco de cooperación creo que es esencial para ver nuevas perspectivas de lo que puede ofrecer Asia y en general otras potencias como lo pueden ser China, India, Brasil, etcétera, y que empecemos a ver otros horizontes de qué es lo que nos ofrecen, pero que también llevan consigo ciertos discursos de de nuevo, de dependencia, de, pues sí, de sujeción económica, pero que es diferente, ¿no? Y que es necesario analizar para identificar qué es lo que nos diferencia, lo que diferencia Occidente de, de China. Y bueno, eso sería todo por mi parte y pues muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por tu participación, Andrea. Sí, enfatizo en que es interesante ver los discursos en torno a que actualmente China ya está teniendo un poco más de dominio sobre países que, bueno, Occidente, específicamente Estados Unidos, había rechazado peyorativamente por su desarrollo, como dice Eric, como sea que lo queramos entender, pues muy eh, retrasado, podría decirse, pero si revisamos históricamente ciertos tratados y otro tipo de documentos, podemos ver que estas iniciativas, pues poco a poco se han ido cimentando a partir de los años 2000, si no es que desde antes. Y como ya lo mencioné con Eric, también la importancia del juego de palabras que se ocupan para ciertos discursos y, bueno, la importancia que tenemos de pronunciación y de producción del conocimiento para entonces poder darle un concepto más, digamos, adaptado a nuestra propia realidad sobre los sucesos internacionales que, bueno, se perciben de diferente manera desde un lugar a otro. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a Elaine Jimena Toledo Cervantes. Ella es estudiante de sexto semestre de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de interés son la economía, el comercio internacional y la logística, así como en seguridad nacional. Sus líneas de investigación son la integración regional de América del Norte y el crimen organizado transnacional en la región del Caribe, específicamente en temas del tráfico de drogas y tráfico de especies exóticas. Ha trabajado en proyectos de internacionalización en México, realizando voluntariados en la primavera del 2024 con alumnos de intercambio, así como ha trabajado en voluntariados con migrantes y con niños en Save the Children México. Elaine, por favor, te cedo la palabra.
Hola Majo, muchas gracias por la presentación. Yo también preparé una pequeña presentación para mi artículo de investigación. Em, Antes de iniciar con la temática de mi investigación, me gustaría primero agradecer al doctor Edmundo Hernández Vela y a la doctora Ana Laura Pérez Aparicio, así como pues al Seminario de Relaciones Internacionales por abrirnos este tipo de espacio para participar en la creación de artículos de investigación y presentar estos mismos. Como bien se mencionó en mi semblanza, una de mis líneas de investigación es la integración de América del Norte y de América del Norte, específicamente pues México, Estados Unidos y Canadá, y me parece que la coyuntura actual que se está presentando por esta pues guerra económica, comercial, arancelaria que hay por parte de Estados Unidos es perfecta para el análisis de los escenarios económicos y financieros globales. Em, Creo que ya se puede ver mi pantalla. Y si no, pues voy a continuar, ¿ok? El título de mi investigación es Desafíos de las metodologías de evaluación en las inversiones frente a la incertidumbre política y comercial, el caso automotriz, México-Estados Unidos, 1994 a el 2025. Específicamente me voy a centrar en lo que es la temática de Telecán a la transición del TEMEC. Antes de continuar, me gustaría mencionar cuáles son los modelos de análisis de inversión. Y estos son una herramienta que se utilizan para evaluar la viabilidad financiera y los posibles rendimientos de una inversión antes de tomar la decisión. Como bien se menciona, su función de estos modelos de análisis básicamente es facilitar distintos escenarios y respuestas a los inversionistas sobre sus posibles inversiones futuras. Los elementos que suelen considerar estos modelos de análisis suelen ser datos cuantitativos, datos económicos, macroeconómicos, por así decirlo, como lo es el PIB del país de la región, la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés o la estabilidad macroeconómica. A lo largo de mi artículo de investigación también menciono algunos de los modelos más conocidos, por así decirlo, que es el valor presente neto, el método de periodo de recuperación y el índice de rentabilidad. Ahora bien, el caso, como ya lo mencioné, el caso práctico que yo voy a retomar es la relación México-Estados Unidos en cuanto a lo que es el sector automotriz. Como bien sabemos, este sector tiene una importancia y una presencia en ambos países, pero en lo personal yo considero que este junto con el sector petrolero son los sectores que mantienen una relación más estrecha entre México y Estados Unidos. Y como bien sabemos, el sector automotriz en México no solo tiene suma importancia en sus relaciones políticas, como se puede ver, como ya lo comenté, sino también en la economía nacional. Es por ello que en esta tabla se puede observar, les recuerdo, yo tomé los datos de 1994 hasta la actualidad, que es la entrada del Telecán al Temec, y como se puede ver, la participación de la industria automotriz en el PIB nacional ha ido en aumento desde 1994 hasta lo que es el 2018. Hemos visto que ha habido un aumento del 1.9 hasta el 2.9. Podemos ver que en el 2019 hubo una disminución de, el porcentaje de este sector, esto debido pues a la crisis económica a nivel internacional que fue la del 2008. Y también se puede ver una pequeña disminución entre el 2017 y 2018 del 3.7% al 2.9%, pero cabe resaltar que durante estos 2 años hubo una renegociación del Telecán, lo que se llevó a la creación del Temec, y hay que recordar que durante esta negociación estuvo al mando en Estados Unidos el presidente Donald Trump por primera vez.
Y bien, ahora les voy a mencionar justo sobre la inversión extranjera en México, no específicamente del sector automotriz, pero sí es de suma importancia relacionado con los modelos de análisis de inversión. Como se puede observar en esta gráfica, desde el 95 hasta el 2020 hemos podido ver un aumento de cierta forma en la inversión extranjera directa en México. Recordemos que aquí en el caso de que fue el 2010 podemos ver una caída, esto debido a lo que ya comenté que fue la crisis del 2008, pero como aquí lo mencioné, en que se puede apreciar en el círculo como morado, rosa, es que hubo una disminución en la inversión extranjera directa en México, esto debido igual a lo que fue una renegociación del Telecán y el Temec, y esto fue porque había de cierta forma especulación en los mercados, lo que quiere decir que no hay como cierta estabilidad en estos mercados, lo que pues evita una inversión extranjera hacia la nación, ¿no? Después de eso, pues empezó a haber como un aumento de nuevo en la inversión extranjera, pues en México, ¿no? Ahora bien, esto fue como para darles como un pequeño contexto sobre lo que ha sido la relación México-Estados Unidos en el sector automotriz un poco y principalmente en lo que fue el Telecán y la transición del Telecán al Temec. Y ahora, ¿cuál es la coyuntura actual que está pasando no solo en la relación México-Estados Unidos, sino también en la relación Estados Unidos a nivel global, ¿no? Podemos observar que tenemos una guerra arancelaria. Donde el presidente Donald Trump en su segunda llegada al gobierno de Estados Unidos ha decidido imponer aranceles a diversos países, pues, y esto ha generado como cierto debilidad en las economías internacionales, ¿no? Aquí les presento una gráfica sobre la cerrada de, bueno, el cierre de las bolsas a nivel internacional. Estos datos son del 2025. Y como se puede ver, desde que llegó Donald Trump al poder por su segunda vez, se ha mostrado como este mercado de especulación de que iba a aumentar los aranceles. Como pasó en el caso de México, hubo como ciertas negociaciones que esto retrasó la imposición de aranceles, pero esto siguió generando pues mercados como con especulación. Como se puede ver, en febrero hubo un pequeño debilitamiento hasta lo que fue marzo y abril de el presente año, y esto fue gracias a que pues Donald Trump decidió implementar diversos aranceles a diversos países, diversas regiones. Actualmente también cabe resaltar el problema y el conflicto pues arancelario que hay entre Estados Unidos y China con la imposición de sus aranceles, aranceles recíprocos, ¿no? Eh, Continuando con esta temática, me gustaría como recordar que el actual suceso que se está llevando, la actual coyuntura económica que está teniendo Estados Unidos, está provocando un mercado proteccionista. Para los que no sepan, este mercado proteccionista significa básicamente cerrar o imponer aranceles a otros productos que vengan del extranjero y básicamente fomentar tu economía nacional y tus mercados nacionales y tu industria nacional. Y eso es lo que está, pues, esa es la idea que ahorita está llevando Estados Unidos, ¿no? Cabe resaltar un poquito que pues el sistema internacional ya no es lo mismo que fue hace un siglo o hace unos pocos años cuando se estaba negociando todo esto del Telecán. Recordar que Donald Trump ayudó o fue de la idea de renegociar este acuerdo debido a que él consideraba que este acuerdo era daño para la economía de su país, ¿no? Entonces, cabe resaltar que cuando se logró implementar el modelo de sustitución por importaciones, que favoreció también a América Latina en esa época, pues era porque se llevaba, digamos, como de cierta forma, un mercado proteccionista por parte de estos países, debido a que decidieron, en lugar de importar ciertos productos del extranjero, ellos decidieron como crear y manufacturar estos mismos productos. Pero cabe mencionar que este modelo, mientras duró y mientras fue estable y mientras fue benéfico, este modelo fue bueno debido a que el sistema internacional lo permitía, el contexto internacional lo permitía. Pero en la actualidad ya no estamos hablando de que estamos saliendo de la Segunda Guerra
Guerra Mundial, de que estamos entrando a la Guerra Fría, de que está el ascenso de la URSS contra Estados Unidos. Simplemente el contexto internacional ha cambiado completamente, entonces el que ahora Estados Unidos decida llevar este tipo de políticas restrictivas económicas y cerrar sus mercados y preferir su economía nacional, no solo es que esté siendo como un conflicto entre estados, sino que también está afectando de cierta forma a la economía internacional, ¿no? Y esto me lleva muchísimo a relacionarlo con la teoría de la dependencia y la interdependencia, donde se menciona que en la teoría de la dependencia el enfoque es que, pues básicamente, el mundo se divide en países desarrollados y países subdesarrollados y justo se habla de que los países en subdesarrollo o en vías de desarrollo dependen de países desarrollados, ¿no? Se busca llegar como, ya bien se mencionó en la presentación anterior de Andy, se habla sobre esta cooperación entre sur y norte, los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, ¿no? Y en la teoría de la interdependencia se menciona que básicamente todos estamos interconectados, todos dependemos de todos, es decir, que el norte depende del sur y el sur depende del norte, pero se habla de una interdependencia que no es simétrica, es decir, que unos dependemos más de otros, y esto se puede ver reflejado en la actualidad en la coyuntura que se está llevando entre Estados Unidos y diversos países del mundo, porque podemos ver que debido a que sea de cierta forma estandarizado no solo el dólar como moneda internacional, sino también que se ha puesto Estados Unidos en cierto puesto en el sistema internacional, el que ahora esté llevando estas políticas restrictivas económicas, está, digamos, de cierta forma, generando un impacto negativo en las economías, ¿no? Porque a consideración personal, por lo menos sí siento que el famoso dicho de si a Estados Unidos le da una gripa, a México le va a dar una neumonía, pues creo que de cierta forma sí se ha estado notando, ¿no? O sea, actualmente las negociaciones que se han estado haciendo, pues nos ha favorecido a México porque no se han logrado implementar pues estos aranceles recíprocos, pero podemos ver la guerra arancelaria que se tiene entre China y Estados Unidos, ¿no? Que pues no es como que esté afectando directamente a China, pero de cierta forma está afectando a Estados Unidos, ¿no? Podemos verlo con el actual conflicto que hay de la producción en China de las marcas de lujo, donde mencionan que pues justamente en Estados Unidos los productos de marcas de lujo se están vendiendo a un precio exuberantemente caro, a diferencia de lo que en verdad cuesta el producto con la manufactura china, ¿no? Eh, Aquí les presento un mapa, ya enfocándome un poco más a lo que es el sector automotriz. Este es un mapa que lo creó BBC News, el periódico, y como podemos ver, es la producción de unos pistones, ¿no? Podemos ver que estos pistones pasan entre las fronteras de México, Estados Unidos y Canadá, y como se menciona en el paso 3 se implementaría un arancel canadiense y en el paso 4 si es que Estados Unidos decide imponer aranceles recíprocos, también se pondría un arancel, ¿no? Y a lo que voy con este mapa y también añadiendo que un pequeño dato que es que un motor de un auto pasa entre 6 a 8 veces la frontera entre México y Estados Unidos. Esto, el mapa que presenta aquí son unos pistones, pero ligándolo con este dato, podemos notar que la imposición de aranceles evidentemente está afectando el sector automotriz, ¿no? No solo en México, sino también en Canadá. Cabe resaltar que también tenemos como estas pequeñas comentarios que ha hecho el presidente Donald Trump de que quiere que los autos sean producidos en su país. Cabe resaltar que la producción, bueno, del 100% de producción automotriz en México, el 80% se vende hacia Estados Unidos. Entonces, se puede notar una increíble dependencia, pues digamos, sí económica entre el comercio de México y Estados Unidos. Y de ese 100%, lo que resta, que es el 20%, de eso solo el 10% se vende a México y lo demás se vende pues al resto del mundo, ¿no? Entonces sí podemos notar que si hay un aumento de aranceles por parte de Estados Unidos hacia México, va a generar como, pues sí,
de cierta forma va a debilitar como la inversión extranjera debido a que pues el que nos aumenten aranceles a nosotros va a salir, va a crear que la industria automotriz sea más cara, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se va a imponer el arancel? Se hablaba de que se puede imponer nada más un arancel al momento de que cruce la frontera de México a Estados Unidos y cuando regrese a México y se vuelva a regresar a Estados Unidos de nuevo, pues ya no se cobró un arancel, pero por parte de Estados Unidos se cree que el solo implementar un arancel no es como completamente viable y se esperaría que se impongan aranceles cada vez que pasa la frontera, ¿no? Entonces, evidentemente esto va a afectar no solo en los costos de la creación de las diversas partes de la automotriz, sino también completamente en el sector automotriz, porque estamos hablando de que este mismo sector va a tener un aumento en los costos de producción, lo que al momento de que se venda, los usuarios van a ver un aumento gigantesco, no solo de las refacciones, sino también completamente del automóvil, ¿no? Y pues bien, ya para ir cerrando, en mi artículo de investigación, yo menciono qué es lo que le faltan a los modelos de análisis, ¿no? Como bien ya he estado hablando, al inicio les comenté que los modelos de análisis solo toman en cuenta como estos datos cuantitativos, estos datos duros, estos datos macroeconómicos. A lo largo también de mi artículo de investigación menciono el método Monte Carlo, que es de los pocos métodos que consideran también como otras perspectivas, no solo cuantitativas, pero yo considero que este método tiende a ser un poco insuficiente porque no se toma en cuenta como toda esta inestabilidad que hay en los mercados, ¿no? Entonces, por eso me lleva a la pregunta de dónde quedan las consideraciones sociales y políticas en los modelos de análisis. Hablamos de datos macroeconómicos, pero ¿dónde queda todo este conflicto que actualmente se puede ver? No solo en el cambio de políticas económicas, sino también en el ascenso de actores internacionales, lo que actualmente estamos viendo. Yo en lo personal considero que Estados Unidos actualmente se está viendo como en una decaída de hegemonía internacional. Entonces, considero que todos estos pequeños factores y elementos sociales y políticos deben de ser considerados para la creación de modelos de análisis para la inversión, ¿no? Es decir, que pues dichos modelos implementen otras cosas, ¿no? No solo se consideren como datos económicos o macroeconómicos, sino también que se implementen otros datos. Dentro de mis consideraciones finales en mi artículo de investigación, yo no solo propongo la creación de nuevas metodologías, sino también de que los expertos que decidan usar estas metodologías de análisis también no solo tengan como esta visión de la economía y el comercio internacional, sino que también tengan una visión más social, más política, para que puedan integrar como todos estos elementos al momento de brindar estos diversos escenarios para los inversionistas, ¿no? Es decir, que se considere cómo ha sido el desarrollo de Estados Unidos, cuál es el actual papel de los BRICS, también mencionar pues el ascenso que actualmente está teniendo China como hegemonía, asimismo mencionar pues el papel de la Unión Europea, cómo ha sido su enfoque también hacia América Latina, o sea, considerar como todos estos cambios políticos también como pues el ascenso a la de la ultraderecha en algunos países del mundo. Entonces creo que el considerar como este tipo de elementos en todos los análisis va a formar como una respuesta a los escenarios más completa de acuerdo a lo que se espera a un inversionista, ¿no? No solo considerando como datos económicos y centrándose solo en la economía internacional, sino pues generar como una perspectiva más abierta y más amplia. Y pues básicamente con eso terminaría yo mi exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, por tu extraordinaria ponencia. Como bien ya lo dije anteriormente, creo que es bastante importante no centrarnos solamente en un tipo de enfoque, sino verlo desde diferentes aristas para tener la totalidad de un escenario y entonces poder dar, tal vez no, digamos, una formulación absoluta y completa, pero por lo menos lo más integral posible para poder analizar fenómenos
sociales principalmente tan importantes y tan trascendentales como este. Bien lo mencionas, los datos de ciencias naturales como las matemáticas, y bueno, todas estas cifras que se pueden dar es a lo que normalmente le pueden dar más importancia cuando el aspecto tanto cultural, social y entre muchos otros son también bastante importantes que deben tomarse en cuenta para entonces poder dar una solución o algún tipo de alternativa y como ya lo mencionaste, una metodología y una perspectiva diferente y más ad hoc a la realidad. Muchísimas gracias a nuestras ponentes y a nuestro ponente por sus exposiciones todas maravillosas. Ahora doy paso a nuestra sección de preguntas y respuestas. Para ello, les mencionaré a cada ponente la pregunta y van a contestarla conforme su participación. Bueno, para nuestra primera pregunta, que es dirigida hacia Eileen, bueno, la pregunta es, ¿ha existido algún tipo de pronunciamiento por parte de organizaciones de productores de los países del Mercosur para garantizar que sus intereses se vean reflejados en un acuerdo de tal magnitud? La siguiente pregunta, que es para Eric, sería, ¿consideras que la decisión de clasificar al Tren Maya como materia de seguridad nacional fue una crucial para asegurar el éxito de un proyecto que busca llevar desarrollo al sur del país, o es una decisión que sienta un precedente para que futuros megaproyectos se desarrollen de manera impune, sin los permisos adecuados, imponiéndose a las comunidades y entre otros? Nuestra tercera pregunta es, cuáles son las principales empresas que han entrado a Chile para generar ese desarrollo infraestructural digital desde la OBOR? Y bueno, nuestra última pregunta, que es para Jimena. ¿De qué manera considerarías viable el crecer la industria automotriz en México y dejar de depender tanto de Estados Unidos para precisamente evitar los aranceles que está implementando? Por favor, nuestra primera ponente. Muchas gracias. En el caso del Mercosur, ha sido un poco complicado encontrar información acerca de los pronunciamientos de diferentes comunidades de manera oficial o canales de noticias. Considero que se debe a que se busca como que acallar un poco estas inquietudes que existen debido a que el acuerdo en general se ve por parte de los gobiernos con un beneplácito. Hay esta visión de que va a ser enormemente beneficioso para la economía. Entonces, entre menor oposición se pueda tener visiblemente, mejor va a ser. He encontrado mucha información de que hay gente que sí se está manifestando, que sí está exponiendo como que estas inquietudes que existen acerca de que ahora se va a tener que producir en niveles masivos para cumplir con con las materias primas que se deben de exportar en el acuerdo o la demanda que va a haber, pero ha sido como de manera muy descentralizada de los medios de comunicación tradicionales. Por contraste, sí ha habido como que mucha presencia en medios de los grupos de presión, en este caso los empresarios, que están mostrando cómo es que no solamente es un beneplácito, sino también están exigiendo como que haya un esclarecimiento de qué viene bien en el acuerdo. Am, Anteriormente, en 2024, no se sabía muy bien qué se había negociado, porque habían sido negociaciones a puerta cerrada entre Bruselas y todo el Mercosur. Entonces no se podía conocer muy bien qué hay. Poco a poco se ha ido revelando el contenido del dicho acuerdo y precisamente ha sido porque los empresarios de parte del Mercosur han estado como que metiendo como que esta presión para saber qué viene, qué va a haber y modelar la conversación para que sus intereses no se vean tan afectados. Pero sí creo que faltaría que saliera más información por parte de las pequeñas comunidades, como los pueblos indígenas o pequeños campesinos, para tener toda esta perspectiva y que no solamente se quede como que muy centrado en los empresarios, sino como que en todas las partes que van a salir afectadas, que podrían salir afectadas de este acuerdo.
De acuerdo, muchísimas gracias, Aileen. Eric, te cedo la palabra. Hola, hola. Pues al final siempre hay formas, ¿no? Yo no diría que esta designación como materia de seguridad nacional fue crucial, indispensable para que se llevara a cabo. Había formas para impulsar el proyecto, pues ahora sí que con las de la ley. ¿Cuál es la situación? Que pues al final esto implicaría más tiempo, que se tienen que llevar a cabo más estudios, que se tienen que llevar a cabo más límites, más acotaciones y pues eso ataca pues esta lógica de tener los megaproyectos desarrollados en el mismo sexenio en el que se proponen y como una forma de evaluar el sexenio en el que se están desarrollando, ¿no? Entonces, si bien sí, yo no creo que haya sido crucial e indispensable el decretarlo como materia de seguridad nacional, de cierta manera puedo entender, más no justificar el por qué se hizo y definitivamente sienta un precedente para futuro cuando un gobierno quiera llevar a cabo un megaproyecto que sea crucial para su plan de desarrollo, pues simplemente decir, ay, bueno, es que como es crucial para mi plan de desarrollo es materia de seguridad nacional y entonces no pueden detenerme por más que aleguen con base en la Constitución, con más que aleguen con base en tratados internacionales, ¿no? Es materia de seguridad nacional, así que nadie se meta conmigo, básicamente. Muchísimas gracias, Eric. Andrea, te cedo la palabra. Sí, pues específicamente han llegado diversas empresas chinas a lo largo, pues en general de la región latinoamericana, pero específicamente en Chile tenemos la llegada de China Telecom, una de las empresas más grandes en servicios móviles y avances de fibra óptica, ¿no? Que es básicamente innovar la tecnología a lo largo del país andino, pero también de otras empresas chinas como lo es la red estatal State Grid que también pues que han participado en macroproyectos como Tres Gargantas en China. Entonces, vemos esta llegada de las nuevas empresas chinas a lo largo del continente y que ayudan y perpetúan como esta idea de cooperación desde otras perspectivas. Sí son empresas privadas, pero que tienen ciertas regulaciones y están ligados bajo, pues sí, los marcos de cooperación chinos y que pues igual sigan los valores de política exterior china. Gracias. Muchas gracias, estimada Andrea. Y por último, Jimena, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Si bien yo considero que por parte de México es muy difícil de cierta forma dejar esta dependencia de cierta forma también económica hacia Estados Unidos, creo que si se consideran diversos enfoques, sí se puede como disminuir esta dependencia, principalmente. No hablo de tomar la misma posición que está tomando Estados Unidos en el aspecto de cerrar su mercado y enfocarse internamente, pero yo considero que el gobierno podría como formar mercados más estables. Actualmente se está llevando el Plan México, que básicamente eso es lo que buscar una economía más fuerte. Y considero que el seguir fomentando lo que son las MIPIMES también ayudaría como a reforzar como todos estos mercados internos y todo este comercio interno nacional, lo que podría reflejar hacia el sistema internacional que México, a pesar de su relación estrecha que tiene con Estados Unidos, también no es simplemente su dependencia hacia este país, sino que también tenemos, digamos, de cierta forma, una economía y un mercado más estable y creo que esto también nos ayudaría como a voltear a ver a otros países, ¿no? Otras regiones, tratar de acercarnos con lo que puede ser los BRICS, con lo que es actualmente China, como vemos este acercamiento de la Unión Europea hacia América Latina, creo que también se podría aprovechar justo este acercamiento para lograr otros socios comerciales, lograr diversificar un poco más la economía y el comercio del país y así mismo generar como, y bueno, ir disminuyendo la dependencia que se tiene hacia Estados Unidos. Muchas gracias, Jimena. Nuestra segunda y última ronda de preguntas, bueno, tenemos una que es para toda la mesa y es la siguiente. ¿De qué manera ayudan este tipo de espacios que permiten exponer temas de su interés a su desarrollo estudiantil y habilidades de investigación? Bueno,
Primeramente tendríamos a nuestra ponente Aileen para dar su respuesta. Bueno, a mí la verdad es que me ayudan mucho este tipo de espacios debido a que puedo investigar temas a mayor profundidad y conocer más acerca del entorno internacional. Asimismo, no solamente nos permiten a nosotros como estudiantes el poder pulir nuestras habilidades de oratoria o en dado caso de exposición, sino también nos permiten acercarnos un poco más hacia la labor que vamos a desempeñar en un futuro de una manera más acercada hacia la realidad y dejando un poco tanto la teoría y internarnos de lleno dentro de la práctica, lo cual lo considero como que sumamente importante. Muchísimas gracias, estimada Aileen. Eric, por favor. Pues a mí me parece muy importante que existan lugares como estos, que existan espacios como estos, porque al final creo que puede existir como un vacío, como un abismo entre estudiar y la academia que no siempre se logra como hilar, ¿no? Que no siempre se logra unir y este tipo de espacios para que podamos llevar a cabo artículos que al final se van a publicar, eso es algo que me parece absolutamente estupendo. Pues este tipo de espacios para exponerlos, para conversar sobre ese tipo de temas, al final como que nos permiten ya llegar a justo como decía Eileen, a nuestros futuros laborales con un poquito más de experiencia, con un poquito más de conocimiento, no nos deja como caer en el mundo laboral, profesional, académico, sin más con qué defendernos. Y además, yo creo que, y esto con base en mi propia experiencia personal, nos ayuda mucho a crear esa disciplina que se necesita para un trabajo a futuro, ¿no? Porque yo cuando vi la fecha de entrega del artículo sí dije, chin, uno tiene que ponerse a trabajar, ¿no? Pero justamente como que nos permite con un poquito más de cuidado en un entorno un poquito más suavecito el desarrollar estas habilidades que nos van a servir muchísimo en nuestros futuros. Entonces, por supuesto que es un gran espacio para todo ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, estimado Eric. Andrea, te cedo la palabra. Sí, coincido igual con mis compañeros. Considero que este es un gran espacio que nos permite desarrollar justo esas ideas que a veces se quedan así como en el aire y que nos permiten justo adentrarnos un poco sobre lo que implica el campo laboral de la carrera, ¿no? Finalmente estamos desarrollando temas que a nosotros nos interesan, pero que nos ayuda a entender cómo es que se realiza una investigación, cómo presentarte en la oratoria, investigar, leer artículos, desechar ideas, volver a hacer, redactar. Creo que son muchas herramientas las que se ocupan durante el proceso de pues la elaboración del artículo, pero que también nos enriquece como para nuestro desarrollo personal y académico. Creo que es un gran ejercicio como el estimular este tipo de espacios y pues igual, o sea, agradecer como que se produzca todavía pues este interés por querer que como estudiantes participemos y hagamos como nuestras ideas, las pongamos en papel escrito, vaya. Y me parece igual que todo esto nos enriquece, nos ayuda a mejorar, porque pues una investigación siempre se puede criticar, siempre se puede renovar. Hay nuevas cosas que se actualizan, hay que constantemente estar viendo como los cambios internacionales que suceden y creo que este es un gran espacio que nos ayuda como a desarrollar nuestras ideas. Entonces, pues sí, de nuevo, me da mucho gusto haber participado y creo que, eh, pues sí, justo nos ayuda como darnos como una probadita de lo que podemos hacer saliendo, ¿no? O sea, ya egresados, qué es lo que podemos hacer y estando como estudiantes también, qué podemos hacer. Gracias. Muchas gracias, estimada Andrea. Y Jimena, por favor. Sí, yo también coincido con todos mis compañeros. El que nos brinde el seminario esta oportunidad de poder desarrollarnos un poco en la academia, creo que nos muestra el otro lado de lo que son las relaciones internacionales, ¿no? A lo largo de la carrera nos hacen leer diversos artículos, diversas teorías, diversos autores y normalmente solemos quedarnos pues con esa visión, ¿no? Pero el que se nos permita como este espacio y la creación de artículos de investigación, coincidimos
considero que esto pues sigue dando como pie a la creación de una nueva academia, ¿no? No solo quedarnos con lo que bueno, con lo que nos hacían leer a principio de la carrera, con diversos autores que pues ya pues suelen llamarse clásicos por algo, ¿no? Sino la creación de una nueva academia y el que podamos participar también. eh, digamos, como desde el sur global, sigue también fomentando como a esta crítica hacia los autores, ¿no? Que ellos mencionaban desde su perspectiva, yo considero un tanto privilegiada y a el que ahora creamos nuevos artículos de investigación. Pues favorece mucho eso, ¿no? La creación de una nueva academia, así como también demostrarnos y abrirnos como una perspectiva distinta de lo que son las relaciones internacionales, ¿no? No que solo se enfoque en el sector gubernamental y la diplomacia, sino también en que podemos como justo participar en la elaboración de artículos, que yo espero que todos estos artículos presentados en estas sextas mesas de análisis puedan ayudar a los siguientes y futuros internacionalistas a complementar más sus estudios. Muchísimas gracias, estimada Jimena. Bueno, antes de cerrar las mesas, doctora Ana, ¿gusta agregar algo? Gracias, querida Majo. Bueno, pues gracias a nuestras ponentes y a nuestro ponente. La verdad es que da mucho gusto escucharles, sobre todo también recordar para quienes han sido estudiantes personalmente míos y también de los y las colegas que nos apoyaron para las asesorías y quienes también nos acompañan a lo largo de la carrera. Muchas, muchas gracias y solo resta decir que les invitamos a que nos acompañen a la tercera y última mesa para culminar con este ya bien logrado evento de las sextas mesas de análisis estudiantiles. Y bueno, te cedo la palabra, Majo, para que puedas cerrar la mesa y entonces podamos irnos a comer. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, una vez más, les agradecemos a nuestras ponentes y a nuestro ponente. Definitivamente todos los temas expuestos nos instan a seguir discutiendo al respecto, tanto fuera como dentro de la academia. Y bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, por lo que es hora de dar por finalizada la segunda mesa de las sextas mesas de análisis estudiantiles, reiterando que nos pueden sintonizar en nuestras redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram podrán encontrarnos como Seminario de Relaciones Internacionales, en TikTok como Seminario de RI con mayúsculas y en X como Seminario de RI 1 para estar al tanto de los próximos eventos y de nuestras colaboraciones. A nombre del doctor Edmundo Hernández Vela Salgado, director del Seminario de Relaciones Internacionales, y de nuestra coordinadora, la doctora Ana Laura Pérez Aparicio, les damos las gracias y les invitamos a nuestra última y tercera mesa que se llevará a cabo de las 3 a las 5 de la tarde. Muchas gracias y que tengan excelente día.